¿Por qué siempre se nos ha enseñado que ahorrar es lo primero? ¿Y por qué ese consejo puede estar mal planteado? Porque el ahorro, como te lo han enseñado, es una receta de supervivencia, no una estrategia de crecimiento. A la gente le repiten, ahorra primero sin explicar el objetivo del ahorro. Entonces terminan guardando dinero por años con sacrificio y ese dinero no genera nada. Eso da una sensación de control, pero no te da prosperidad. El ahorro tradicional te protege de alguna emergencia, pero si no lo conectas con un plan productivo, te deja en el mismo nivel. Y hay un detalle más. El sistema bancario y el mercado funcionan con el dinero en movimiento. El que entiende finanzas no idolatra el ahorro quieto, lo usa como puente. Ahorro sí, pero con propósito, con reglas y con salida clara hacia una inversión que genere ingresos. ¿Cuál es el problema de un fondo de emergencia tradicional si la emergencia siempre va a existir? El problema es que un fondo de emergencia tradicional suele convertirse en un fondo de consumo inevitable. La gente ahorra con esfuerzo, pero la vida lo drena, porque las emergencias siempre están. Salud, escuela, casa, carro, familia, trabajo, y de repente aparece una necesidad familiar o de amistad. Si tú no tienes una regla, tu fondo se vuelve un cajón abierto. Y cuando un fondo es un cajón abierto, no es un fondo, es dinero con fecha de salida. Por eso, el error no es tener fondo. El error es no diseñar un sistema donde la emergencia no te deje sin capacidad de producir al siguiente día. ¿Qué cambia cuando la familia o amigos saben que tú tienes un ahorro? Cambia todo, porque psicológicamente te conviertes en la solución de los demás. La gente no te pide consejo, te pide el dinero. Y muchos, por presión, por culpa o por afecto, entregan el ahorro. Entonces tú hiciste sacrificio, pero otro tomó la decisión. Y la mayoría de préstamos familiares no tienen contrato, no tienen intereses, no tienen fecha de retorno y muchas veces ni siquiera tienen intención de pago. Eso destruye el propósito del ahorro. Un experto financiero lo entiende así. El ahorro no se maneja por emoción social, se maneja por política personal. Si no hay política, hay fuga. ¿Por qué dices que el dinero quieto es dinero muerto? Porque el dinero quieto no produce flujo, no aumenta tu capacidad y encima pierde el valor. La gente cree que si no lo gasto, lo tengo. Sí lo tienes nominalmente, pero tu poder de compra se deteriora con el tiempo. Entonces no solo no crece, también se hace más pequeño en términos reales. El dinero vivo es el que se mueve con control, con propósito y con retorno. El dinero muerto es el que se duerme y se va consumiendo en silencio. Si el ahorro quieto es un problema, ¿por qué el banco lo promueve tanto? Porque el banco necesita depósitos para operar. Cuando tú depositas, tú crees que el banco guarda, pero el banco usa ese dinero para prestar, para invertir y para generar intereses. El banco no se queda con tu dinero quieto, el banco lo pone a trabajar. Lo que te paga a ti en intereses suele ser mínimo comparado con lo que cobra al prestarlo. Esa diferencia es negocio. Entonces, cuando el banco te dice ahorra, muchas veces te está diciendo déjame usar tu dinero. ¿Qué significa realmente cuando alguien dice cuando fui al banco por mi dinero, me dijeron que espere? Significa que tu dinero no está físicamente ahí como tú te lo imaginas. Está colocado en préstamos, inversiones, compromisos de liquidez. En bancos modernos, el sistema funciona con reservas, con flujos y con movimientos. Entonces, tú tienes un derecho, sí, pero no siempre tienes disponibilidad inmediata. Por eso es un error creer que depositar es asegurar. Depositar es delegar el control a una institución que usa tu dinero para su negocio. Entonces, ¿ahorrar está mal o no está mal? Ahorrar no está mal. Lo que está mal es ahorrar sin estrategia. Ahorrar sin plan es como guardar ladrillos sin construir una casa. Te cansas, acumulas, pero no levantas nada. El experto financiero te dice, ahorra con objetivo, con tiempo y con destino. Si el ahorro no tiene destino productivo, termina en consumo, préstamo familiar o gasto impulsivo. El ahorro sano es el que tiene reglas y propósito. ¿Cuál debería ser el propósito correcto del ahorro bajo este enfoque? Ser un puente hacia inversión y control. El ahorro debe cumplir dos funciones, protección táctica y preparación estratégica.
Protección táctica, cubrir un golpe sin endeudarte. Preparación estratégica, juntar capital semilla para algo que produzca. La mayoría solo usa el ahorro para lo primero y se olvida de lo segundo. Ahí se quedan. Tú no quieres pasar la vida tapando huecos, tú quieres construir estructura. ¿Cuál es la diferencia entre guardar dinero y administrar capital? Guardar dinero es defensivo, para que no me pase algo. Administrar capital es ofensivo, con control, para producir y expandirme. El que guarda piensa en evitar pérdidas. El que administra piensa en retorno. ¿Por qué el flujo de efectivo es más poderoso que un ahorro grande? Porque el flujo te sostiene. Si tú tienes ingresos recurrentes, la emergencia no te destruye. La administras. Pero si tú solo tienes un monto guardado, la emergencia te come y vuelves a cero. El ahorro es finito, el flujo es continuo. Por eso el objetivo final es crear entradas de dinero que no dependan solo del salario o del golpe de suerte. ¿Cómo la inflación castiga al que ahorra de forma tradicional? La inflación hace que cada año el dinero compre menos. Si tú guardas y guardas, pero tu dinero no se multiplica por encima de la inflación, en la práctica estás perdiendo. Muchos creen que no pierden porque ven el número igual, pero el mercado no mira el número, mira lo que compras con él. El experto financiero siempre mide valor real, no solo monto. ¿Por qué tener dinero guardado no significa tener estabilidad financiera? Porque estabilidad no es tener un colchón, es tener estructura. Estructura es ingreso, control de gastos, disciplina y capacidad de responder sin destruir tu futuro. Hay gente con ahorro que vive estresada porque no tiene flujo, y hay gente con flujo que vive mejor porque aunque no tenga un gran ahorro, sabe reponer y crecer. ¿Qué alternativa tienes cuando el fondo de emergencia se vuelve una fuga constante? Diseñar un sistema doble, una parte líquida para emergencias reales y otra parte colocada para producción. Y además, elevar tu capacidad de ingresos, porque si tú dependes de un solo bolsillo, cualquier emergencia te quiebra. En cambio, si tú tienes 2 o 3 fuentes, aunque sean pequeñas, la emergencia golpea, pero no te deja sin aire. ¿Por qué la gente que crece económicamente piensa en activos y no solo en ahorro? Porque un activo te da retorno, el ahorro quieto no. Cuando tú conviertes ahorro en algo que produce, cambias el juego. No estás acumulando por acumular, estás construyendo un sistema donde el dinero regresa y con el tiempo regresa más rápido. ¿Cuál es el riesgo de invertirlo todo sin reserva? Que pierdas estabilidad operativa. No se trata de vivir sin respaldo, se trata de no tener el respaldo dormido e indefinido. Una reserva inteligente existe, pero se calcula, porque la vida tiene imprevistos. Si el punto es que el imprevisto no te destruye tu plan ni te obliga a vender inversiones en mal momento. ¿Cómo tener seguridad sin dinero quieto excesivo? Teniendo liquidez calculada, seguro adecuados, ingresos diversificados y acceso ordenado a capital, la seguridad no es un monto guardado, es un sistema. Cuando tú tienes sistema, la emergencia no te manda, tú la manejas. ¿Por qué prestar el ahorro a familiares suele dañar el plan financiero? Porque cambia el rol del dinero. Ese dinero no iba a consumo de otro, iba a tu estructura. Y cuando lo prestas sin condiciones, se vuelve una pérdida diferida. A veces se recupera, a veces no. Y aunque se recupere, casi nunca vuelve a tiempo. Entonces frena inversiones, frena pagos, frena el crecimiento. Si tuvieras que cerrar todo en una idea, ¿cuál es la conclusión correcta sobre el ahorro? Que el ahorro no es el fin, es una herramienta. El ahorro quieto, sin propósito, se vuelve un freno. El ahorro con estrategia se vuelve gasolina. Tú no naciste para vivir apagando incendios. Tú naciste para construir un sistema donde el dinero trabaje contigo y para ti.